El yo no es un ser que permanece siempre el mismo. Es un ser cuyo existir se basa en identificarse y recobrar su identidad a través de todo lo que a él le acontece. Totalidad de Infinito, Emmanuel Levinas, 1977. Un gran saludo a todos, mi nombre es Sara Yaira y hoy voy a hablarles acerca del filósofo Emmanuel Levinas. Primero, he traído a colación algunos datos biográficos de este autor. Emmanuel Levinas nació el 12 de enero de 1906. Eso si tomamos en cuenta el calendario gregoriano, ya que si nosotros tomamos en cuenta el calendario juliano, que era el que se practicaba en ese entonces en Europa, él nació el 30 de diciembre en 1905 en Lituania. Él fue el mayor de los 3 hijos de J. Levinas y Deborah Garvig. Sus hermanos fueron Boris Fejdek y Aminadab. Sus padres eran judíos practicantes tradicionalistas. Su padre era dueño de una librería, así que siempre trató de darles la mejor educación a sus hijos. Sin embargo, él y su familia tuvieron que trasladarse e instalarse en Ucrania debido a la Gran Guerra Mundial. Se dice que durante su infancia y su adolescencia se marcaron los pilares para su pensamiento, ya que su pensamiento judaísta tomaba al Talmud como la tradición oral y era tomado también el Torá como su tradición escrita. Es en 1920 que él logra regresar a Lituania, un país ya independiente. En 1923 él ingresa a la Universidad de Estrasburgo y hasta 1927 él cursa las carreras de Psicología, Sociología y Filosofía. Es un año más tarde, en 1928, que él en la Universidad de Friburgo estudia Filosofía con Husserl, y es allí donde también conoce al filósofo Heidegger. En 1930 recibe un doctorado por la tesis titulada Teoría en la Fenomenología de Husserl, y ese mismo año se casa con Rachel Levy. Es en 1931 que se nacionaliza francés, y en 1935 nace su primera hija, Simona. En 1938 es reclutado como intérprete de ruso y alemán para los aliados, pero un año más tarde es apresado en Bretaña y tras un mes de estar en las prisiones de Francia es trasladado a un campo de prisioneros en Alemania y no es liberado sino hasta 1945. Estas fueron situaciones que marcaron realmente a Levinas, ya que él perdió a toda su familia lituana en ese entonces. Su esposa y su hija lograron sobrevivir gracias a la acogida en un convento en Orleans. Emmanuel Levinas consagró su vida y sus obras a la reconstrucción de la ética tras la Segunda Guerra Mundial, para más tarde morir en 1995, el 25 de diciembre. A continuación vamos a tomar el pensamiento de Levinas, su ideología, por qué era tan importante y en qué se basó. Cabe recalcar que Levinas era creyente, así que no dejó la religión a un lado de su filosofía, mas no podemos decir que era un teólogo, no. Él creía que habían 2 tipos de creyentes: el judío fiel al versículo de la Biblia, que leía y acataba todo, y el judío creyente que buscaba siempre una explicación, una razón. Era el judío fenomenológico. Él no dejó a un lado esto, ya que decía que en la Biblia se considera que el hombre debe amar al prójimo y debe respetarlo, y era algo que él creía muy certero. Él tomó a la ética como su filosofía primera. Esto quiere decir que la ética era algo fundamental, de lo cual se iba a desprender su pensamiento. Emmanuel Levinas era considerado filósofo de la otredad. Para entender un poco más esto, vamos por partes. Vamos a ver 2 métodos de la razón que él consideraba: el mismo y el otro. El mismo era la manera que él no aceptaba, y el otro era la manera que él sí aceptaba verídico y creía como fundamento para su ética.
La manera de él mismo, o cuando nosotros nos referimos a él mismo, es querer describir o querer ver a todos los seres como un semejante a mí. Vamos a describir a todos los seres desde mi perspectiva, desde la perspectiva de un yo. Entonces, cuando veo a alguien, por ejemplo, lo único que voy a ver es, oh, él es un semejante a mi yo, a mí. No voy a ver nada más. Entonces, podemos traer a colación la leyenda de el Narciso. A Narciso le colocaron la maldición de que él podía solo ver su reflejo. Se enamoró de su mismo reflejo y no podía ver nada más. En una de estas, él cae y muere, creciendo así la flor. Pero entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, la maldición no era que él solo podía ver su reflejo, sino la maldición era el no poder ver a los otros, no poder ver otra perspectiva, sino solo la perspectiva de su yo, nada más. Entonces, en él mismo no estaríamos tomando la alteridad, cosa fundamental en el pensamiento de Lévinas. Cuando nosotros nos referimos a un yo, entonces estamos tomando a un yo diferente a mi ser, diferente a mi yo. Un ser con el que coexistimos y nos relacionamos, pero no viéndolo como un semejante a mí, sino como un ser aparte. Emmanuel Lévinas también nos dice que no vamos a poder conocer o entender al otro en su totalidad. ¿Por qué? Porque él considera al otro como un infinito, y esto debido a que el otro va a exceder al yo. Esto se debe porque nosotros no vamos a considerar al otro como un otro yo, sino como un ser aparte. Entonces, la manera que vamos a tener nosotros es relacionarnos. ¿Relacionarnos de qué manera? De la manera ética, manera cara a cara. Esto, la forma de relacionarnos cara a cara va a ser muy importante para Lévinas porque entonces vamos a entender el yo diferente del otro, pero aún así cómo coexisten gracias a sus alteridades. Una alteridad o las alteridades significa que yo estoy consciente de que el otro tiene diferentes gustos, perspectivas, ideales y pensamientos y aún así yo voy a ser capaz de coexistir y relacionarme con él poniéndome un poco en sus zapatos. Un claro ejemplo de eso es cuando una pareja se casa. Esa pareja está muy consciente de que la otra persona no tiene sus mismos ideales, no tiene sus mismos gustos, no piensa exactamente lo mismo, pero aún así ellos dos se quieren y pueden relacionarse juntos, van a convivir juntos. Están aceptando lo del uno, lo del otro, viéndose como diferentes, pero que se quieren y que quieren estar juntos. Para explicar mejor hasta esta parte, voy a tomar un sencillo ejemplo. Creemos que nosotros tenemos este vaso con agua. Este vaso representaría la sustancia de yo, y lo que está dentro estaría siendo entendido bajo la perspectiva de este yo. Más sin embargo, tenemos este otro, también con una sustancia siendo comprendida desde la perspectiva de este yo. Estaría mal si nosotros queremos entender la sustancia que hay acá, utilizándola acá, así, revolviendo las sustancias. Lo que pasaría es que entendemos la perspectiva de este otro, desde la perspectiva de este yo. Entonces, eso no sería correcto, porque dice que en ese sentido se desbordaría el vaso. ¿Por qué? Porque al ser el otro un ser tomado como infinito, no va a poder ser regido por la perspectiva de un simple yo. Ya entendiendo mejor los términos y también aceptando que no podemos describir al otro desde la perspectiva de un yo, sino aceptando que son seres diferentes que coexisten y se relacionan éticamente y que entre sí se dejan vivencias, podemos seguir a entender la ética de Lévinas. Bueno, Lévinas no aplica la ética como una ética normativa que se debe seguir al pie de la letra, no. Pero él sí aclara que hay una responsabilidad infinita debido a esto. Porque una responsabilidad infinita nos podemos preguntar. Entonces, él considera que ante la relación que tenemos con el otro, siempre va a haber una respuesta. Pero nunca nosotros vamos a conocer qué tan certera va a ser esa respuesta.
lo cual nos hace preocuparnos más, nos va a hacer, pues sí, ser más responsables de todo lo que hacemos o decimos, y ya que esto va a traer consecuencias o cambios. Entonces, voy a explicar esto con un ejemplo muy claro y de nuestra vida cotidiana. Imagínate que vas caminando por la calle un día muy normal y tranquilo, y entonces ves a una persona en la calle que está pidiendo colaboración económica. Entonces, tú tienes dos opciones. En ese momento, puedes ignorarlo o puedes colaborarle. Supongamos que tú decides colaborarle pues económicamente a la persona, pero al otro día vuelves y pasas y ves a esa misma persona muy bien vestida, muy normal, sino que era algo pues construido. Esa persona realmente no necesitaba esa ayuda, mas sin embargo tú decidiste dársela. Esa persona te timó y esas cosas van a ser las vivencias que van a traer cada uno. Va a ser la vivencia que el otro dejó para tu yo. Entonces, vemos que no siempre vamos a saber qué tan buenas y qué tan acertadas van a ser nuestras respuestas, pero aún así vamos a aprender cada vez de ello. La ética de Levinas se basó mucho en que en el tiempo que él estuvo encerrado y aprisionado, vio toda la xenofobia y todas las cosas malas que con ella contraían, y lo que quería era apaciguar eso, cambiar eso, que no todas las personas se rigieran bajo una misma perspectiva, bajo una misma normativa para todos, y sí, que las personas dejaran de ver al otro como un otro yo y solo pensar en su perspectiva. ¿Cómo así? Imagínate también que estás hablando con un amigo muy cercano a ti y realmente estás pasando un mal momento y tú te sientes mal. Le estás contando esas cosas a tu amigo o a tu amiga y la reacción de esa persona es decirte: no, es que eso te está pasando porque tú, imagínate que a mí también me pasó. Y entonces esa persona realmente está viendo tus problemas desde su perspectiva, desde su yo. No está realmente considerándote como un otro y está considerando lo diferente y las diferentes vivencias que tú traes. Entonces, esto y esas pequeñas vivencias considera Levinas que van a ser esenciales para la identidad de cada persona. ¿Por qué? Porque entonces la identidad de cada persona va a ser cambiante, porque las vivencias que te deja el otro van a afectar a ti, van a hacerte más responsable, van a hacer que tú tengas otra perspectiva. Para concluir esta parte del pensamiento filosófico de Levinas, voy a tomar un ejemplo más de la actualidad por si no te quedó claro alguno de mis anteriores ejemplos. Entonces podemos considerar al otro a todas aquellas mujeres que luchan contra el machismo, a todas aquellas personas que luchan contra la xenofobia, la homofobia o cualquier tipo de discriminación. ¿Por qué? Porque se las considera como malas por no estar en un solo pensamiento, no estar en la perspectiva de un único yo. Una de sus obras más relevantes es Totalidad e Infinito. Emmanuel Levinas, en su obra Totalidad e Infinito, toma como punto de partida el nexo entre la ontología, la política, la economía, la historia y la guerra. El concepto de totalidad al que opone Levinas el infinito está ligado a la visión de la política como racionalidad. Confronta a la realidad que pone en primer lugar a la política, es decir, a la ontología, es decir, al interés económico, es decir, a la guerra, es decir, a una paz que se deriva de esta y solo conlleva a esta misma. Emmanuel Levinas enfrenta también la historia y la práctica de basar a la moral sobre la política y frente a la realidad que prevalece con la guerra. Él, en vez de eso, propone una metafísica muy diferente a una ontología como totalidad y va más allá de esa totalidad del otro.
Bueno, esto fue todo por el video. Espero haber aclarado sus dudas y si no fue así, no duden en comentármelo. Muchas gracias por quedarse, muchas gracias por su atención. Adiós.